¿Qué tal, mis queridos hermanos? Estamos nuevamente juntos esperando el mensaje del pastor Luis Goncalves. Hoy ya es la sexta noche que estamos juntos esperando, haciendo una previa para poder escuchar el mensaje para que el Señor pueda tocar nuestros corazones. También, hermanos, estamos orando por estas personas que queremos que conozcan al Salvador. Así que vamos a dedicar, como todos los días, 2 minutitos para orar por esas personas. Pero hoy quiero que oremos por nuestros familiares que no conocen al Señor Jesucristo. Creo que este es el momento para orar específicamente por ellos, para que ellos puedan conocer este bendito mensaje y puedan prepararse para el pronto regreso de Jesucristo. Así que, como siempre, vamos a dedicar 2 minutitos para orar. Así que al concluir la música volvemos y vamos a repasar juntos una palabra del Señor. Así que comencemos. 2 minutitos para orar. Hermanos, hemos estado orando por nuestros familiares, pero también no se olviden de orar por las personas que están en riesgo de contraer esta enfermedad del coronavirus. Que en nuestras plegarias diarias pueda estar nuestro pedido al Señor para que los puedan proteger. Antes de empezar, me había olvidado de mencionarles la nueva fe de Jesús, que lo pueden obtener también de forma digital y es interactivo. Así que lo pueden solicitar a nuestros hermanos y los pueden enviar a los interesados para que puedan estudiar aprovechando la cuarentena que no podemos salir de nuestros hogares. Así que antes de escuchar al pastor Luis Goncalves, vamos a meditar en un pensamiento de la palabra del Señor. Así que les invito a que vayamos al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Muy interesante que en los capítulos 2 y 3 se menciona las 7 iglesias. Y en cada iglesia básicamente termina de la misma manera. Y vamos al capítulo 2 en el verso 7. Dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Y esta frase se repite en las demás iglesias. Al que venciere, al que venciere. Noten, el cristiano en el tiempo del fin, o mejor dicho, a lo largo de la historia del cristianismo, tiene que vencer diferentes obstáculos que se le van a ir presentando. Ahora, nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin y el cristiano de hoy, que estamos viviendo el 2020, tiene que ser más vencedor que nunca. Ahora, la palabra vencer
que aparece acá como venciere, viene de nikao en griego, y esa palabra significa vencedor, victorioso. Ahora, esta palabra, nikao, vencedor, aparece 25 veces en el Nuevo Testamento. De las 25 veces, 21 veces el apóstol Juan utiliza esta palabra. Noten, el apóstol Juan, de las 25 veces, 21 veces él utiliza esa palabra. Ahora, de esas 21 veces, 15 veces se menciona en el libro de Apocalipsis. Ahora, eso significa que Juan está muy interesado en que el pueblo de Dios, en el tiempo del fin, tiene que ser un victorioso, tiene que ser un vencedor. Ahora, cuando nosotros vamos a esta palabra que aparece en Apocalipsis capítulo 2 y 7, y luego se repite en las otras iglesias, la mejor traducción tendría que ser esta, miren, porque está en continuo el verbo. Eso significa que la traducción más correcta es el que continúa venciendo. Es decir, que el cristiano en el tiempo del fin no es que va a lograr la victoria una vez se bautiza y ya soy un vencedor. El cristiano del tiempo del fin tiene que ser un vencedor continuamente, todos los días, a cada hora. Y eso es lo que nos quiere dejar el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Él nos está diciendo que nosotros debemos batallar la lucha contra el pecado continuamente, diariamente, a cada hora, a cada minuto. Ahora, ¿a qué debemos vencer? Muy interesante lo que dice Pablo a los romanos en el capítulo 7. Él dice en ese capítulo que él quiere hacer lo bueno, pero haya una ley que dice que quiere hacer lo malo continuamente, es decir, mentalmente él quiere hacer lo bueno, pero su cuerpo hace todo lo contrario. Y ese es un problema que lo sufrimos todos nosotros. En Romanos 7:21 dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Aunque yo quiera hacer lo bueno, aunque yo quiera batallar continuamente, tengo esta naturaleza pecaminosa que me lleva para el otro camino. Entonces la pregunta que yo tengo que hacer es, ¿cómo yo puedo llegar a ser un victorioso? ¿Cómo yo puedo llegar a ser un vencedor? Y la única forma de lograr eso, lo dice el mismo apóstol Juan en la primera carta, primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. Miren lo que dice el apóstol Juan. Y hace una pregunta. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo del Hombre? Es una pregunta retórica. Noten, lo que está diciendo es que para poder vencer el mundo, yo tengo que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, cuando yo digo que Jesucristo es el Hijo de Dios, o mejor dicho, cuando la Biblia dice el Hijo de Dios, significa que Cristo es Dios y tiene el poder para que yo continuamente sea un vencedor. Miren lo que dice Elena de White. Dice, debemos aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, o fracasaremos en nuestro intento por llegar a ser vencedores. Punto número 1. Yo para poder ser un vencedor, básicamente lo mismo que decía el apóstol Juan, yo tengo que aceptar a Jesús como mi Salvador personal. Yo al aceptar a Jesús ya soy un vencedor, pero esto continúa, no termina. Porque muchos aceptan a Jesús y parece, ya soy un vencedor, como mencionábamos antes. Y recuerden que es una lucha continua, es decir, yo todos los días tengo que batallar y todos los días tengo que llegar a ser un victorioso, un vencedor. Ahora, el segundo punto que quiero destacar es, también lo dice Elena de White, mirando al Salvador por ayuda, podéis ser vencedores. Sí, más que vencedores. El segundo punto que tenemos que destacar es que
yo primero tengo que aceptar a Jesús como mi Salvador y luego tengo que mirar continuamente al Salvador. Todos los días yo tengo que sentarme y contemplar su hermosura a través de la palabra de Dios. Y el tercer punto que quiero destacar es que, y también lo dice Elena de White, dice así: únicamente por la obediencia y el esfuerzo continuo seremos vencedores como Cristo lo fue. Noten, el tercer punto que destaca acá es que nosotros, para ser vencedores, debemos obedecer y tenemos que hacer un esfuerzo continuo. No es que yo obedezco un día y está, y no hago ningún esfuerzo, no. Es algo, un esfuerzo continuo, diario, una obediencia a cada minuto. Concluyo con esta historia. Había dos ranas y ambas cayeron en un frasco de leche. O mejor dicho, las dos cayeron en dos frascos diferentes. Una rana era optimista y otra rana era pesimista. La pesimista dijo: no puedo salir de acá, estoy tratando y no puedo salir. Me voy a cansar y tarde o temprano me voy a morir. Por lo tanto, mejor me voy al fondo del frasco, me ahogo y se terminó. E hizo eso. Pero la rana optimista dijo: no, tengo que tratar de salir de acá. No sé cómo, pero voy a mover las patitas, no sé cómo. Y continuamente movió las patitas hasta que la leche se transformó en mantequilla. Y cuando se transformó en mantequilla, la rana pudo subir arriba y saltar hacia afuera. De la misma manera, nosotros debemos continuamente batallar, luchar, mirando al Salvador, aceptando a Jesús como mi Salvador, obedeciendo y hacer todo esfuerzo posible, y vamos a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú y yo podemos ser vencedores si contemplamos diariamente al Salvador, si lo obedecemos diariamente, si lo aceptamos cada día como nuestro Salvador, pero al mismo tiempo haciendo todo el esfuerzo posible continuamente para que Cristo more en nuestro corazón. Les dejo ahora para que escuchen música y luego podamos conectarnos para escuchar el mensaje del pastor Luis Goncalves. Que el Señor los bendiga.